educación debe incorporar conocimientos y la construcción de criterios éticos mediante procesos sistemáticos de investigación, reflexión y sobre todo deliberación. Pero no es meramente a través del conocimiento que se aprende la ética, sino a través de la vivencia, la creencia y la convicción. Educar éticamente en familia, aquí, en Vivir con Sentido. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Vivir con Sentido. Hoy vamos a hablarles sobre un tema que nos compete a la familia entera. Tiene que ver con los valores, la ética, la familia, la educación. Y para eso hemos invitado a una rectora aquí en Bogotá de un colegio muy importante, Efren. Me gustaría que seas tú quien la presente. Bueno, yo tengo el gusto de presentarles a María Mercedes. María Mercedes es la rectora del Gimnasio La Montaña y es una persona que conocemos muy bien y que, dado el tema, creo que es una de las mejores opciones. Muchas gracias por venir, María Mercedes. A ti, por la invitación. No, con mucho gusto, María Mercedes. María Mercedes, tú eres licenciada en Educación especializada en Filosofía y Letras. Además, tienes un máster en Desarrollo Educativo y Social. Y como decíamos ahorita, eres fundadora y rectora del Gimnasio La Montaña. Sí, señor. Muchas cosas. 27 años de experiencia, ¿no? Muchos más. Ok. Muchos más, pero no me confieso tan abiertamente. Dejémoslo así. Muy bien, María Mercedes, ¿qué está pasando en la sociedad con este tema de la ética y la educación con valores? Mira, yo tengo la opinión de que de un tiempo para acá el concepto de ética nos empezó a asustar y el concepto de moral también. Empezamos a pensar que si uno hablaba de ese tema era muy conservador. Y vivimos en una sociedad que ha abierto las puertas a la diversidad, a maneras de ver el mundo diferentes, y entonces nos fuimos replegando en ese discurso, como que nos empezó a dar un poco de respeto humano, decir yo opino esto no me parece bien, esto no me parece correcto, esto me parece mal, eso nos asusta un poco. Y aunque todo el mundo quiere encontrar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, pareciera que es un tema de la vida privada. Y entonces las familias se asustan un poco. Lo que yo pienso es que hoy día, y no es lo que yo pienso, digamos, es como la teoría entre varios autores, es que evidentemente cuando tú tienes una sociedad diversa, tú tienes que manejar una ética ciudadana, que es una ética de mínimos, que es nos respetamos la vida, la propiedad, es una ética de mínimos y nos movemos en ese campo en la vida ciudadana. Pero en privado, en mi familia, yo puedo tener una ética de máximos. Ya dentro de mi familia yo no tengo que mantener como ese temor de que alguien no esté de acuerdo conmigo y yo termine siendo políticamente incorrecta. Entonces pienso que esa apertura ha hecho que nos dé miedo abordar el tema ético, que creo que es quizás el tema más importante para una sociedad. El tema ético es lo que hace que una sociedad pueda tener puntos de acuerdo y pueda tener un contrato social, fundamentalmente. No abordar el tema ético es una sociedad que es loca, una sociedad que no podría ni conversar. Entonces pienso que eso es lo que está pasando en la sociedad. Nos sentimos muy inseguros por esa lógica maravillosa de convivir con otros que piensan distintos. Nos da miedo decir qué pensamos. Muy bien. Yo creo que hay un asunto un poco con eso y es que, y me parece terrible realmente, y es que a ti la gente te dice, es que esa persona es muy moral. Y yo lo que pienso es, genial, quiero conocerla. O sea, quiero conocerla, me parece lo máximo, como si fuera peyorativo. O te dicen, ay, no, es que allá son todos éticos, quiero ir allá, o sea, quiero vivir allá. Porque se volvió como que fuera algo que ocultar, como que fuera algo que le restara valor, y eso ha generado que la gente, como que el tema de valores, como que me van a... O sea, si usted hiciera una cena hoy, invitara a todos sus amigos y les dijera, ¿por qué no caen esta noche que quiero que hagamos una tertulia sobre valores? No va nadie. Porque les va a parecer que los va a regañar o los va...
Pero eso no tiene nada que ver con este tema. Es decir, lo que nos convierte en comunidad es la fibra de valores que hacemos como consenso. Claro, hay de todas formas hay una diferencia, ¿cierto?, en la moralidad que aprendemos, que no es tal vez de nosotros, y la que realmente nosotros adoptamos como verdadero, como propio, ¿cierto, Efren? Es decir, hay un tema que diferencia los valores de lo que se aprende y los principios que nos enseñan en casa, que posiblemente muchos vamos a adoptarlos conforme vamos creciendo, pero muchos de esos dejan de ser importantes porque tal vez no se conectan con lo que realmente somos nosotros. Bueno, yo tengo una frasecita que me ayuda con eso que tú dices, y es que el autor no me gusta tanto porque Sartre no es de mis preferidos, pero el hombre decía, podrás obligarme a que te dé las gracias, pero nunca que me sienta agradecido contigo. Exacto. Y yo lo que pienso es que las dos cosas son importantes. O sea, hay que dar las gracias, pero además necesitas conectarte con la gratitud porque usted se porta bien porque ama hacerlo, no porque lo pillan, porque entonces ahí la cosa es muy distinta. Es que, sabes que creo yo que ahí hay un tema muy importante, y es que tú, así como desarrollas tu pensamiento desde el pensamiento de un niño, que solamente aprendes de lo concreto hasta que después haces abstracciones, también hay un desarrollo del pensamiento moral. Y cuando estás en tu infancia y en tus años escolares, recibes una cantidad de inputs a eso que se va a construir, y que aspiramos a que el día que tú seas un mayor de edad hayas construido lo que se llama en desarrollo moral la autonomía, que es que tú te pongas tus normas. Esas normas pues las pudiste aprender, y la autonomía consiste en que tú dices, y me gusta, y la voy a vivir, claro, porque creo en ella. Y me hace bien, es buena, y me hace bien a mí y a los demás. Y claro, también decir, esta no creo en esta, no me parece hipócrita o me parece contradictoria. Entonces, eso es lo que se llama llegar a una fase en la que tú dices, esto es en lo que yo creo y lo que yo voy a vivir, independientemente de mis papás, mis profesores, mis no sé qué, que es la adultez. Claro. De todas formas, hay una edad donde uno empieza a deliberar sobre ese tema, a saber cuándo es bueno soltarme yo de cosas que no me sirven. ¿Hay alguna edad estipulada en la adolescencia o cómo lo ves tú por tu experiencia? Digamos que ese desarrollo moral en la adolescencia, tú pasas de que tus referentes sean tus papás o tus profesores a que tus referentes sean tus pares. Y se supone que en la adultez, 20 años, tú ya tienes tus parámetros. Los colombianos no alcanzamos nuestro desarrollo moral. Nos quedamos mucho en fases, inclusive más atrás de la adolescencia. Por eso nos pasamos el semáforo en rojo, claro, si no hay un policía viéndome, porque no tenemos el desarrollo moral para vivir nuestra moralidad sin un controlador. Perfecto. Bueno, María Mercedes, vamos a hablar sobre cómo educar éticamente a los hijos después de este corte. ¿Te parece? Ok. Ya volvemos. Pero para mí, drogarse no tiene mucho que ver con la libertad, ¿sabes? Yo creo que si tú necesitas fumarte un porro para disfrutar una película de cine, ya vendiste la libertad. La libertad es poder hacer o no hacer lo que yo quiera. Que los seres humanos estamos condenados a ser libres y siempre tenemos opciones. ¿Cuál podría ser la solución? Lo que yo les aconsejaría es que le encuentren el sentido a su vida, que encuentren esas razones para ser felices. Para que puedas vivir con plenitud y con libertad. En la medida en que podamos aceptarlo, recuperamos nuestro propio poder. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. Y entre todos, hacer cambios y encontrar un sentido de vida. Si creemos que el cambio es posible, lo vamos a lograr. Estamos en ese sentido mejorando la sociedad. La libertad es poder decir, no vuelvo al infierno.
María Mercedes, ahorita estábamos hablando antes que hay formas éticamente de educar en familia, ¿cierto? Y tú nos estabas comentando cosas muy interesantes. ¿Nos puedes hablar cómo es un poco con tu experiencia este tema? ¿Cómo podemos educar éticamente en casa? Mira, yo pienso que lo primero que una pareja tiene que pensar es en qué creemos, cuáles son los valores que nos mueven, cuál es nuestra escala de valores, qué nos importa más que qué. Tener eso muy claro y en la vida cotidiana sacarlo a relucir permanentemente. Y entonces cada vez que tú te encuentras frente a un dilema, frente a un permiso que tienes que resolver, frente a una cosa que ocurrió en el colegio y que tienes que ir a poner la cara con tu hijo, tú tienes tu escala de valores que te está diciendo, para mí es más importante la verdad que la comodidad, por decir algo. Y entonces eso te orienta de qué reacción vas a tener. Eso por una parte, porque si tú definitivamente no planeas ni piensas qué son las cosas en que crees y cómo las vas a transmitir a tus hijos, eso no va a pasar. Yo estoy firmemente convencida de que si tú no planeas eso y no tienes la intención de hacerlo, eso no se da por añadidura. Solamente porque te vean actuar más o menos bien, tus hijos no van a ser unas personas con un desarrollo moral. O sea, no solamente alto. con el ejemplo. No solamente, el ejemplo es muy importante, pero la vida, tú te vas de tu casa a las 8 de la mañana y vuelves a las 7 de la noche y ha pasado una cantidad de comportamientos éticos que tus hijos no han visto. Entonces, solamente cuando tú llegas a tu casa y hablan de las cosas del colegio y cuentas las circunstancias donde has tenido que tomar posiciones y le das contexto y dices, esto no se hace porque esto para mí es un valor superior, esto está primero que esto, entonces tú estás desarrollando en tus hijos ahí un pensamiento ético, de manera que él sabe que la vida ética implica pensar, reflexionar y que nada ocurre porque sí. Eso uno. Y dos, creo que una cosa muy complicada en el medio colombiano es nuestro folclore de eso que tiene, ay, eso que pasa, tampoco. Ese estilo como que simplifica, hace que la gente diga, el que piensa éticamente, ¿qué le pasa? No, pues ¿qué le pasa? Es un bobo. Es un bobo, es elemental, Quedado. Está en otra época. Y yo creo que es todo lo contrario. Una persona que piensa éticamente es mucho más desarrollada. Fíjate, por ejemplo, el tema de las corridas. Las corridas de toros creo que son un elemento muy interesante para discutir con un adolescente. ¿Tú qué piensas? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Entonces tú le vas metiendo valores, vas diciendo, yo creo en esto porque creo en este valor, o esto me parece un valor de segundo nivel. Creo que es meterte por el ámbito de la reflexión, sobre todo en los adolescentes. En los chiquitos, yo creo que hay que aprovechar cada cosita que pasa para ponerlo dentro de su nivel de desarrollo. No, mira, eso que pasó con tu compañero está mal, porque tú le mentiste. Eso que tú le dijiste no es verdad y él va a perder la confianza en ti y tú te vas a sentir mal y cuando te vas a acostar te vas a sentir triste porque hiciste algo que no te hace sentir cómodo contigo. Entonces los vas metiendo en la lógica de que en la vida yo tengo que reflexionar sobre qué está bien y qué está mal. Claro, es un tema más de hacerles ver, educarlos, y ya cuando se va haciendo uno más grandecito, es un tema más de reflexión y tú con qué te conectas, ya con todo lo que se te ha enseñado. Exacto. Pero es un poco las diferente. oportunidades son todas. Sí. Es decir, en lo cotidiano tienes todas las oportunidades para educar esto en casa. La televisión te muestra todas las posibilidades, el comentario de al lado te muestra todas las posibilidades, el primito que dijo te muestra todas las posibilidades, y tú puedes hacerlo desde, por ejemplo, las historias. A los niños no es sino que se suban al carro y empiezan, cuéntame una historia, cuéntame una historia, cuéntame una historia. Y uno cuenta historias de niños que tal cosa y tal otra, y en medio de esas historias hacemos cosas con lo ético. O cuando en el programa de televisión, porque hay dibujos animados de todo, ¿no? Pasa algo, ahí podemos generar diálogos y conversaciones en lo cotidiano. No tiene que ser una cosa ahí tan acartonada. No, es que la vida
es ética. No es, vamos a abrir un espacio para la ética. No. Es que todo es ético. Sí, no les voy a dar una conferencia. Exacto. Sino tu vida, en las cosas que van pasando, preguntémonos por si eso está bien o si no está bien. Esa es una pregunta del ser humano que lo hace superior a otras especies. Somos los únicos que nos preguntamos si está bien lo que hacemos o si no está bien. Exacto. María Mercedes, ahorita estábamos hablando sobre el tema de ciertos incentivos, como un dulce a un niño para que haga algo, ciertos regalos, o en su defecto, la otra cara de la misma moneda es castigos. ¿Cómo se maneja este tema de castigos e incentivos para que el niño haga algo correcto, que los padres piensan que es lo correcto? ¿Cómo sería ese tema? Mira, tú tienes que, si tú estás hablando de un niño de 5 años, tú necesitas premiarle los buenos comportamientos y de alguna manera reprochar, no necesariamente castigar, depende, pero el niño tiene que recibir un mensaje claro de esto que hiciste está muy bien, me agrada, me gusta, te felicitamos, en esta casa nos encanta eso. Depende de tu familia, tú das abrazos de premio y para tu hijo son maravillosos, o tú le puedes decir te voy a regalar un dulce por esto. ¿Qué es lo peligroso? Que tú dejes a tu hijo en esa lógica y no lo vayas jalonando a que en un momento dado, ya eso no importa, ya lo grave no es lo que yo piense, es que esta es tu vida y tú estás construyendo. Entonces, digamos que en el patrón de educación tú tienes que ir moviéndote desde ese niño que depende estrictamente de la opinión del papá, y el papá se la tiene que dar y lo tiene que premiar, y lo voy movilizando hasta, bueno, y ahora dependo de la opinión de mis padres, y ahora dependo de mi opinión, y entonces no puedo estar esperando que me digan felicitaciones, Efraín, ¿cómo lo haces de bien? No, claro. Yo ya llega a un punto donde eso, yo soy mi propio felicitador. Ese es el salto que tenemos que dar, porque un poco lo que yo a veces veo en la sociedad es que la gente se queda en ese primer nivel de premio y castigo. Entonces me porto bien, ¿para qué? Y evito que me descubran por si tal, claro. Pero es un nivel muy básico de desarrollo moral. Es un nivel de 5 años. Bueno, es interesante hablar de esto en la próxima sección y sobre los consejos que ustedes dos les quieran dar a los padres que nos están viendo. Pero ahorita que volvamos del corte, ¿vale? Muy bien. Ya volvemos. ¿Qué es Te Apoyo? Te Apoyo es una iniciativa que integra digitalmente 2 décadas de trabajo con menores de edad y padres de familia. Pero, ¿qué hace Te Apoyo? Nuestros hijos nos piden un permiso como: mamá, me están invitando a la finca de Juan, todos vamos a ir, ¿me das permiso? Yo soy la única que nunca la dejan salir, y muchas veces no sabes cómo responder. Ahí apretamos el estómago, fruncimos el ceño y mentalmente se nos cruzan un montón de pensamientos. Y algunas veces damos por sentado acciones que creemos son obvias y pasamos por alto algunos puntos de la comunicación que pueden ser no tan obvios. Recordemos que somos generaciones diferentes. Entonces, muchas veces sentimos amenazada nuestra autoridad ante los cuestionamientos de nuestros hijos. Y para evitar explicaciones o razones de por qué no daremos un permiso, usamos una frase muy común. Porque yo soy su papá y mientras usted viva en esta casa, hace lo que yo diga. Generando en los jóvenes un sentimiento de rechazo. El problema es que sin darnos cuenta podemos deteriorar la relación con nuestros hijos y los dejamos expuestos a peligros reales como el consumo del alcohol, la sexualidad y drogas en edades tempranas. Durante estas 2 décadas hemos recogido información de los temas más sensibles en la educación de los adolescentes. Así, no daremos por sentado nada obvio, ni dejaremos al sentido común una actividad que es nuestra responsabilidad como padres. Te Apoyo te dará herramientas y el conocimiento necesario para poder tomar una decisión adecuada y dar argumentos a tus hijos del por qué sí
o no les vas a dar un permiso. También te vamos a retar para que por medio de tareas logres explorar la vida de tus hijos, darles apoyo y sentido. Que miremos juntos áreas que no se veían antes, ya que por el trabajo y la falta de tiempo, a veces olvidamos revisar. Así, estaremos más en contacto con ellos y fortaleceremos su entorno. Por último, si tienes dudas sobre su sexualidad, cómo poner límites, bullying u otros tantos riesgos a los que están expuestos, podrás consultar directamente a uno de los principales expertos para que te den una respuesta. Y así, seremos padres más seguros y tendremos hijos más felices. Efraín, continuando con tu discurso, lo que nos estabas diciendo, con el tema de lo que hacen muchos padres o los hijos para no dejarse pillar o no dejarse descubrir por ciertos comportamientos que no están éticamente correctos. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo es ese tema? Mira, la experiencia de hacer lo correcto y de hacer lo que está bien ya es un premio de un tamaño gigante. O sea, saber que tú haces parte de un mundo mejor, saber que tú te conectas para que la humanidad como especie cada vez sea un contexto de mejor desarrollo, eso es un super premio, un super premio. No hay que pagarle a la gente para que se porte bien, ni castigarla por si acaso. No, la gente tiene que evolucionar. Si nos quedamos en esa tapita de premio y castigo, en donde vamos en el carro y el papá dice, no hay policía, le dice al hijo, no hay policía, mira a ver si hay policías. Y si no hay policía se pasan el semáforo en rojo, ¿no? O cuando el hijo padre le dice a los niños, es que me provoca darle un coscorrón por bobo, ¿cómo se dejó pillar de la profesora? No me preocupa que hayas hecho eso, lo que me preocupa es que sea tan bobo para que se deje pillar. Son mensajes nefastos. O como me decía a mí alguien metido en estos escándalos de corrupción del país, me decía, mire, el problema de la corrupción es que a usted lo pillen. Y lo decía delante de los hijos. Son mensajes en donde quién es más vivo, para quién se aplican las normas. El tema es de una responsabilidad gigantesca. No, y me recuerda mucho el tema de, paréntesis aquí, el tema de la infidelidad es lo mismo. He escuchado 1000 veces el mismo tema. El problema no es hacerlo, sino que lo pillen a uno. Y lo peor es que el del otro lado, la mujer dice, no, si lo hace, no importa. Mientras pero yo no me entere. Mientras yo no me entere. Sí, es cierto, ¿no? Bueno, María Mercedes, a manera de cierre, ¿qué nos quieres decir a nosotros y a los padres que nos están viendo? Como, ¿qué consejos tienes para que ellos eduquen mejor en casa, éticamente, en familia? Mira, el primer consejo que le daría a un papá es que no se arrincone, es que no se encierre y diga yo no digo eso porque aquí, o como ya nadie cree en esto, yo mejor me callo. No, yo mejor no me callo, no. Su hijo está esperando. ¿Qué es lo que usted opina de algo? Yo le digo a los papás de mi colegio que cuando el hijo le pelea a uno, le dice que no, que es el más pasado de moda, todo eso, le dice eso en la casa y al día siguiente repite el discurso del papá en las discusiones con sus compañeros. Entonces, lo primero es no se arrincone. No, usted sigue teniendo un valor fundamental en la construcción de valores y en la estructura moral de su hijo. Usted sabe mucho. Eso es muy importante. El papá tiene que saber que sabe mucho y tiene que creerse y confiar en que él aprendió cosas fundamentales. Eso es lo primero. Lo segundo que yo diría es, no se escandalice. No hay nada peor que cuando un hijo te cuenta que su compañero hizo tal cosa y tú le dices, ¡qué horror! ¿Cómo se le va a ocurrir? No te metes más con ese niño. Porque eso hace que el niño diga, yo no le vuelvo a contar a mi papá o a mi mamá porque pobres. Terrible problema que les puse, los escandalicé. Yo creo que uno tiene que ser muy sereno y cuando así sea la cosa más dramática, uno tiene que decirle, oye, ven y hablamos que esto es un tema muy importante. Cuéntame bien y dar la posición de uno
sin estigmatizar a los amigos de ellos, sin decir que uno pues ya se va a desmayar, porque eso nunca lo ha oído decir en su vida, aunque no lo haya oído decir. Entonces, lo segundo, yo no creo que uno se pueda escandalizar ni se pueda arrinconar. Y lo tercero, diría yo que es hacer que sus hijos entiendan que la vida permanentemente da oportunidades en donde uno se enfrenta con sus propios valores y que uno tiene que tomar decisiones. Y en ese momento eso lo hace a uno más persona. Es mostrarles eso permanentemente. ¿Tú cómo hiciste para actuar de esta manera? ¿Qué fue lo que te detuvo? ¿Por qué no dijiste la verdad? ¿Qué fue? Y entonces hacerlo como que se devuelva siempre sobre sus actos para decirle, fíjate que hubieras podido hacer esto. Pienso también que uno tiene que dar a los hijos tips. No es tan fácil la presión de grupo, no es tan fácil pararse a decir, oh, yo soy aquí el adalid de la moral. Eso es muy difícil a los 14 años. Hay que ser valientes. Hay que ser muy valientes y a veces uno no es tan valiente a esa edad. Yo creo que uno tiene que enseñarles a actuar correctamente, a veces sin ser tan desafiante del medio, porque lo pones frente a una labor que el niño dice, uy, no, yo sí, tampoco soy capaz de eso. Es decir, la vida ética hay que mostrárselas como algo que es cotidiano, que hay que tomar posiciones, pero que no es tan difícil, que no es una obra heroica, sino que es parte de ser una persona de bien. Yo creería que eso fundamentalmente, y también creería que los papás deben leer sobre esto. A mí me parece que los papás nos tenemos que ilustrar, y hay una cantidad de escritores hablando del tema ético. Yo te estaba nombrando, por ejemplo, una española que se llama Adela Cortina, que tiene unos libritos muy sencillos. Es una filósofa súper importante, no dice consejitos, pero dice cosas muy fáciles de entender para que un papá se sienta con recursos teóricos importantes para poder conversar, por ejemplo, para poder argumentarle a un adolescente. Un adolescente es muy argumentativo y es muy terco, y los papás tenemos que tener ahí un bagaje teórico muy importante. Claro. Creo que también hay otro autor, los españoles son muy buenos en esto, Fernando Savater, tiene un librito que se llama Ética para Amador, que es dedicado a su hijo. Ese es un librito que al papá le sirve para decir por dónde encamino esta educación ética de mí. Buenísimo. Efren, nos queda un minuto. Se nos acaba el programa. Yo le agregaría uno, y ese es bajarlo al plano humano, en donde la gente sí puede comportarse éticamente. Es decir, hablar de Jesús me parece genial, hablar de Mandela genial, hablar de Gandhi genial, perfecto. Pero también hablar del tío Andrés, que hace cosas como hay que hacerlas. Hablar del hermano, hablar de cuando el papá... éticamente no son seres sobrenaturales. Lo normal debe ser lo ético, eso debería ser lo normal. Entonces hay que normalizarlo en la gente común de la calle, porque hay mucha gente haciendo las cosas bien o aspirando a cada vez hacerlo mejor. Y creo que eso le va a ayudar mucho a los niños y los adolescentes, ver que eso de lo ético no es de un super profesor que tienen, no, sino que muchísima gente lo hace, el de la esquina, el de la tienda, el de la señora que ayuda con el café. Creo que si lo volvemos, entre más cotidiano lo volvamos, de pronto se nos pone de moda. Y se vuelve la norma. Exacto. María Mercedes, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, a ustedes por invitarme. Ha sido un placer tenerte acá. Los felicito por este programa. Muchas gracias. Muchas gracias, María Mercedes. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Chao. ¿Quieres formarte en logoterapia? Estudia con nosotros. Te invitamos a conocer nuestros programas de formación presencial. Maestría en Psicología Clínica Logoterapéutica. Formación en Coaching Existencial. O accede a los programas de formación online
Ingresa a nuestra aula virtual www.saps-col.org/aula virtual. También podrás acceder a nuestros talleres de formación para potencializar el sentido de tu vida. Ingresa a www.saps-col.org e inscríbete a todos nuestros programas de capacitación. SAPS, Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido.